Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes sumamente intrigantes, encabezadas por un análisis exhaustivo titulado El Gran Cerebro Digital. Ujú. La misión de nuestra inmersión profunda hoy es desentrañar un fenómeno tecnológico silencioso, pero absolutamente masivo, que está ocurriendo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Y es algo que realmente cambia la perspectiva de todo el panorama. Totalmente. Para visualizarlo, imaginen por un momento la siguiente escena. Tenemos a tres mentes prodigio. Ajá. Cada una ha sido gestada en laboratorios completamente distintos, bajo la tutela de organizaciones hipercompetitivas, blindadas bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Hablemos de los, digamos, hijos digitales de las corporaciones más grandes. O sea, GPT-4 de OpenAI, Claude 3 de Anthropic y Gemini Ultra de Google. Exactamente esos. A cada uno se le dio una arquitectura inicial diferente, parámetros de entrenamiento distintos y reglas morales independientes. La lógica nos diría que al pedirles a estas entidades que resuelvan un problema lógico abstracto complejo, pues deberíamos ver diferencias enormes, ¿no? Claro, la huella inconfundible de sus programadores. Exacto. Sus procesos internos deberían ser radicalmente diversos. Sin embargo, los datos de los investigadores revelan que sus arquitecturas de pensamiento interno están convergiendo. ¡Wow! A medida que se vuelven más inteligentes, están dejando de ser diferentes para volverse idénticas. Muy bien, vamos a desempacar esto, porque suena a ciencia ficción. Sí, y hay que dejar algo muy claro desde el principio para enmarcar esta discusión. Los documentos que estamos revisando descartan por completo la idea del espionaje corporativo. O sea, no estamos hablando de ingenieros infiltrados robando código. Exacto, nada de memorias USB escondidas. El fenómeno que describen las fuentes es de una naturaleza casi física dentro de la computación moderna. Ok, ¿física en qué sentido? Bueno, cuando el objetivo central de un sistema es modelar la realidad con un nivel de precisión matemático extremo, ese mismo proceso de modelado actúa como una fuerza de gravedad. Empuja a todas las arquitecturas, sin importar su punto de partida, hacia un punto óptimo de razonamiento. Un punto óptimo que resulta ser único. Así es, exactamente único. Para comprender esta gravedad que arrastra a todos los modelos hacia el mismo centro, los textos nos piden hacer una pausa y mirar hacia atrás, específicamente a uno de los fracasos más instructivos en la historia de la informática. Es una historia fascinante, la verdad. Durante décadas, la inteligencia artificial estuvo dominada por el intento de hacer a las máquinas a nuestra propia imagen y semejanza. Los científicos creían que tenían que inyectarle manualmente el conocimiento humano. Ese periodo histórico se resume de manera brillante en un ensayo fundamental de 2019 que aparece en nuestras fuentes. Fue escrito por Rich Sutton. El famoso ensayo de The Bitter Lesson. Ajá, la lección amarga. Sutton detalla cómo legiones de lingüistas, lógicos y programadores pasaron años intentando codificar explícitamente cómo pensamos. Intentaban escribir reglas manuales para todo. Si querían que la máquina jugara al ajedrez, programaban complejas estrategias de apertura, ¿no? Claro, y valoración de piezas. O si querían que entendiera texto, programaban árboles sintácticos, diccionarios de sinónimos y reglas gramaticales súper rígidas. Texto implícito. Totalmente. Una regla gramatical programada a mano se rompe en el instante en que alguien usa jerga en Internet. Las máquinas construidas de esa manera inevitablemente chocaban contra un muro. La complejidad de la realidad es simplemente demasiado densa para ser codificada regla por un ser humano. Yo estoy seguro de que ni siquiera nosotros entendemos todas nuestras reglas. Exacto. Y lo fascinante aquí es que Sutton demostró que intentar replicar los procesos mentales humanos de forma explícita es un callejón sin salida a largo plazo. La lección amarga fue aceptar que los humanos no somos lo suficientemente inteligentes para describir nuestra propia inteligencia en código. ¡Qué golpe al ego para la comunidad científica! 100%. Los únicos métodos que demostraron escalar indefinidamente fueron aquellos basados en la búsqueda general y el aprendizaje estadístico puro, impulsados por un aumento masivo de poder computacional. O sea, en lugar de enseñarles reglas, había que darles motores gigantescos y montañas de datos. Para que descubrieran las reglas por sí mismas. Fíjate que esto me remite inmediatamente a la historia de los pioneros de la aviación. Los primeros intentos de volar consistían literalmente en hombres poniéndose alas con plugas e intentando aletear desde una colina. Imitando la biología de los pájaros. Exactamente.
Intentaban replicar el mecanismo exacto y fracasaron estrepitosamente. El vuelo sostenido no se logró hasta que abandonamos la imitación biológica y nos enfocamos en la física pura. La aerodinámica. Así es, un motor potente y perfiles alares rígidos. Si observamos cualquier aeropuerto hoy, para quienes nos escuchan, un Boeing y un Airbus se parecen muchísimo. Fuselajes tubulares, alas en posiciones casi idénticas. Y no porque se roben los planos. Exacto. Es que la física atmosférica, la fricción y la sustentación exigen absolutamente esa forma si quieres transportar toneladas de peso a 10.000 metros de altura. Es una analogía perfecta. El lenguaje, la lógica matemática y las interacciones humanas tienen su propia, digamos, aerodinámica invisible. Existe una estructura matemática subyacente en cómo funciona el mundo. Y las máquinas la están encontrando. Sí, cuando los investigadores dejaron de usar esas plumas lógicas diseñados por humanos y conectaron enormes redes neuronales a supercomputadoras, las máquinas empezaron a descubrir esa forma aerodinámica por sí mismas. Pero, a ver, si este poder de cómputo masivo es el motor, ¿qué pasa dentro de la caja cuando llevamos ese motor a escalas absurdas? Hablamos de sistemas actuales con cientos de miles de millones de parámetros procesando petabytes de texto. ¿Cuál es el mecanismo interno que obliga a que ese motor encuentre la aerodinámica de la realidad? Bueno, las fuentes explican esto a través de un concepto central en la teoría de la información, que es la entropía. Entropía. Normalmente la asociamos con el desorden en la física, ¿verdad? Claro, pero en el contexto de la información se refiere a la incertidumbre o imprevisibilidad de un mensaje. A simple vista, el registro colectivo humano en Internet es un océano de alta entropía. Parece caos puro. Conversaciones de foros, artículos de física cuántica, memes, código de programación. Todo mezclado. Y el objetivo fundamental de un modelo de lenguaje masivo es actuar como un motor de reducción de entropía. Su trabajo es comprimir ese caos encontrando los patrones que lo hacen predecible. Espera un momento. ¿Comprimir? Cuando pienso en comprimir, pienso en un archivo zip que reduce el tamaño de una foto. No era una inteligencia artificial que razona. Es que es una conexión contraintuitiva pero fascinante. Para comprimir información de manera extremadamente eficiente, un sistema tiene que entender las reglas que generaron esa información en primer lugar. Ok, a ver, explícame un poco más eso. A escalas pequeñas, los primeros modelos hacían una compresión muy superficial. Solo predecían qué palabra seguía otra basándose en pura frecuencia estadística. El cielo es, y la máquina predecía, azul. Exacto. Pero cuando escalas el tamaño del modelo y lo obligas a comprimir textos inmensamente complejos, la simple estadística de palabras adyacentes fracasa. Claro. Si le pides el resultado de un bloque de código en Python, ya no puede adivinar la siguiente palabra. Así es. Se ve matemáticamente forzado a desarrollar una representación interna de la lógica de programación. Desarrolla circuitos internos que simulan la causalidad. ¡Wow! De hecho, las fuentes utilizan una imagen muy vívida para ilustrar este proceso de compresión forzada. Pensemos en la montaña del conocimiento. Me encanta esa metáfora. Imaginemos una montaña colosal donde la base es todo ese caos de datos de Internet, y la cima es la verdad objetiva pura, la estructura matemática perfecta de nuestra realidad. Y cada empresa comienza su expedición desde un punto diferente en la base de esa montaña. OpenAI podría empezar a entrenar a GPT-4 en la ladera norte, con una estrategia de datos particular. Y Anthropic entrena a Claude en la ladera sur, enfocándose tal vez en principios constitucionales diferentes. Exacto. En esas etapas iniciales, en las faldas de la montaña, sus caminos y arquitecturas de razonamiento divergen notablemente. Tienen mucho espacio para maniobrar y cometer errores estadísticos. Pero a medida que el entrenamiento avanza, procesan más datos y escalan hacia una comprensión más profunda de la realidad. El terreno de la montaña se va estrechando. Al acercarse al pico de la comprensión objetiva de un dilema lógico complejo, el espacio físico para la variación desaparece. La topología del problema los obliga a converger, forzándolos a pisar exactamente el mismo metro cuadrado en la cima. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Te pregunto, si la cima de esa montaña es tan estrecha, si la búsqueda de la reducción de entropía empuja implacablemente hacia una única verdad matemática, Ajá. ¿por qué estos modelos parecen tan expresivos en la práctica?
Quienes usan estas herramientas a diario les piden que escriban guiones de cine, que inventen chistes, poemas melancólicos y arrojan resultados súper creativos y distintos entre sí. ¿Es una simple fachada esta creatividad? Es una excelente pregunta. La creatividad y la variación estilística ocurren estrictamente en las faldas de la montaña, no en la cima. Ah, ok. Cuando el usuario pide un poema sobre la lluvia, el espacio topológico de respuestas correctas es gigantesco. Hay miles de combinaciones que satisfacen las reglas de la rima. Claro. En ese entorno de baja exigencia lógica, los modelos pueden deambular por caminos aleatorios. Exacto, mostrando lo que percibimos como estilo. Sin embargo, las fuentes son claras en que la convergencia real se manifiesta cuando la tarea requiere rigor lógico puro. Resolver una ecuación diferencial compleja. O depurar una arquitectura de software empresarial. O predecir el plegamiento de una proteína. En esos dominios de alta densidad lógica, la realidad tiene una sola forma. La solución óptima es única. O sea que cualquier desviación de esa estructura matemática para intentar ser creativo se clasifica simplemente como un error. Exactamente. Una alucinación del sistema. La compresión matemática no tolera la creatividad en la física cuántica. Eso separa claramente el barniz de interacción humana del motor de razonamiento subyacente. Y lo más perturbador es que los científicos no solo lo están deduciendo filosóficamente. Están abriendo las máquinas. Literalmente abriendo las máquinas y viendo cómo se construyen estos motores idénticos. Las fuentes documentan avances recientes en un campo llamado mecánica interpretativa. Sí, estoy fascinada con esto. La mecánica interpretativa es quizás el área más reveladora de la inteligencia artificial hoy en día. Históricamente, las redes neuronales operaban como cajas negras. Sabíamos qué entraba y qué salía, pero los millones de cálculos intermedios eran un misterio. Un misterio incluso para los propios creadores. Así es. Este nuevo campo se dedica a aplicar ingeniería inversa a esas cajas negras. Mapean las conexiones neuronales de la misma manera que un neurocientífico mapearía un cerebro biológico, buscando qué neuronas se activan ante conceptos específicos. Y es en ese mapeo donde descubren el famoso isomorfismo. Para que la audiencia visualice qué es el isomorfismo antes de entrar en lo técnico, pensemos en dos chefs de clase mundial. Me gusta este ejemplo. A ver. Uno vive aislado en Japón, cocinando toda su vida con fermentos de soja, miso y algas marinas. El otro vive aislado en México, inmerso en un mundo de chiles, maíz y tomates. A ambos se les pide crear una salsa que maximice la respuesta de placer en los receptores umami humanos. Sus primeros intentos van a ser completamente distintos. Absolutamente distintos, basados en su entorno. Pero tras iterar incontables veces, refinando la química de sus ingredientes, eventualmente llegarán a perfiles de sabor químicamente idénticos. No porque se hayan comunicado. Exacto, sino porque la biología de la lengua humana es una estructura física fija que dicta cuál es el estímulo óptimo. Los chefs simplemente descubrieron la misma topología biológica. Pues el isomorfismo que observen los científicos es el equivalente digital exacto de esa analogía. Al mapear redes neuronales de empresas rivales, están encontrando circuitos enteros que son estructural y funcionalmente idénticos. Circuitos idénticos en modelos de empresas que ni se hablan. Sí, por ejemplo, al analizar cómo procesan el concepto de un objeto indirecto en una oración, los científicos aislaron un grupo de cientos de neuronas en un modelo que realizaba ciertos cálculos. Al abrir el modelo de la competencia, entrenado con otro método, Encontraron exactamente el mismo circuito. realizando la misma secuencia de operaciones matemáticas ante el mismo estímulo lingüístico. Las máquinas están desarrollando la misma anatomía interna porque se enfrentan al mismo problema de compresión. ¡Wow! Pero hay un catalizador técnico detrás de esta convergencia que las fuentes subrayan fuertemente. Esta estandarización se está acelerando rapidísimo porque todas partieron de la misma invención fundacional. Si conectamos esto con el panorama general, la arquitectura Transformer introducida en 2017 es la clave. Ahí va mi duda. Si estas empresas son rivales mortales, ¿cómo es que todas terminaron usando el mismo chasis para construir sus cerebros? Bueno, el documento publicado por Ashish Vaswani y su equipo en Google, Attention is All You Need, fue un diseño de código abierto que alteró irrevocablemente el campo. Antes del Transformer, los modelos procesaban el lenguaje de manera secuencial, palabra por palabra. ¿Y cuál era el problema con eso? Que para cuando llegaban al final de un párrafo largo, ya habían olvidado el contexto del principio.
El Transformer introdujo algo llamado mecanismo de atención. ¿Y cómo funciona exactamente ese mecanismo para resolver el problema de la memoria? En lugar de leer secuencialmente, el mecanismo procesa todas las palabras simultáneamente. Le asigna pesos o puntuaciones matemáticas de relevancia a cada palabra en relación con las demás. Si lee la palabra banco, revisa si hay términos como río o si hay palabras como dinero y le asigna un peso diferente. O sea, mapea el contexto global de un solo golpe. Exactamente. Y esto resultó ser órdenes de magnitud más eficiente para predecir información. Es como si alguien hubiera inventado el motor de combustión interna y hubiera publicado los planos en la plaza pública. De repente ya nadie intenta construir coches a vapor. Todos tomaron ese motor fundacional. OpenAI, Anthropic, Google. Compartida. Al arrancar de la misma semilla y devorar el mismo Internet, la convergencia deja de ser sorpresa y se vuelve inevitabilidad matemática. Lo cual nos arrastra fuera del terreno técnico y nos planta frente a las consecuencias del mundo real, que son fuertes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si establecemos que la AI tiende a la objetividad estructural, estamos marcando el final de las personalidades artificiales. Quienes usan esto en el trabajo saben que la personalidad sirve para correos amigables, pero a medida que delegamos infraestructura crítica, el paradigma cambia. Claro, si diseñas los pilares de un puente colgante, la tolerancia a la diversidad cognitiva del modelo es cero. Queremos la cima de la montaña. Sin embargo, las fuentes advierten que esta uniformidad trae riesgos masivos. Introducen un concepto aterrador, el monocultivo cognitivo. Esto plantea una pregunta importante y unos riesgos enormes. En biología agrícola, un monocultivo ocurre cuando todos siembran la misma variante de trigo porque es la más eficiente. A corto plazo, ganancias inmensas. Pero al eliminar la diversidad biológica, eliminas la red de seguridad. Si surge una plaga que explota una vulnerabilidad de esa única variante, colapsa el sistema alimentario de un continente. En semanas. Trasladar esa vulnerabilidad al tejido digital es escalofriante. Si los mercados financieros, hospitales y redes de energía dependen de modelos que, bajo la superficie, tienen redes isomórficas idénticas, Estamos ante un monocultivo cognitivo. si existe un punto ciego lógico, una falla estructural en cómo procesan un hackeo, la falla no estará aislada, colapsarán todas simultáneamente. Hemos erradicado la diversidad de pensamiento como mecanismo de defensa. Y el peligro se amplifica por un segundo factor detallado en los documentos, la falacia del promedio dorado. La teoría asume que el punto óptimo que descubren estas máquinas es una verdad universal pura. Pero el combustible son los datos de Internet. Y el Internet humano no es la verdad pura, está lleno de sesgos históricos y prejuicios. Así es, al converger hacia un único modelo eficiente, las máquinas no están descubriendo una realidad prístina. Corremos el riesgo de que cristalicen nuestros peores sesgos, pero ocultos bajo una coraza de certeza matemática inquebrantable. Un sesgo presentado como la salida óptima del sistema más inteligente jamás construido. Las fuentes llevan esto incluso a las cortes legales. ¿Cómo aplicas leyes antimonopolio frente a este escenario? Es un dolor de cabeza legal. Históricamente, las leyes evitan que una empresa acapare el mercado forzando a sus rivales a salir. Se basan en que múltiples empresas ofrecerán diversidad de productos. Pero, ¿cómo regulas un mercado donde el producto es la verdad matemática? Si 3 corporaciones gastan miles de millones para llegar a la misma arquitectura interna y dar las mismas respuestas, no es un monopolio malicioso. Están chocando contra un límite de la computación. Si un gobierno intentara forzar la diferenciación, literalmente tendría que obligar por ley a algunas inteligencias artificiales a ser menos precisas, a meter errores a propósito para mantener la ilusión de competencia. Es un callejón sin salida. Subraya la magnitud del desafío. Las herramientas legales del siglo XX simplemente no tienen los mecanismos para gestionar entidades matemáticas que convergen a una estructura unificada global. Llegamos al final de este recorrido, y la densidad de las implicaciones es abrumadora. Recapitulando la gran lección de hoy, la próxima vez que sometan un problema complejo a diferentes modelos y obtengan razonamientos milimétricamente idénticos, no asuman que es una farsa de copias corporativas. No están presenciando plagio comercial.
Lo que observamos son peregrinos digitales que, partiendo de los rincones más alejados de la montaña, han sido obligados por la matemática a converger en la cima, compartiendo exactamente la misma vista del mundo. Entender que el isomorfismo actúa como una fuerza unificadora nos quita la venda respecto a la ilusión de elección. La variedad cognitiva no se está expandiendo, se está contrayendo hacia un único punto de vista de la realidad. Pero antes de despedirnos, quiero dejar flotando a la audiencia una última reflexión, una extrapolación basada en todo este rigor técnico. A ver, cuéntanos. Si aceptamos que la inercia de la tecnología está forjando un único cerebro global isomorfo, un ente que cristaliza nuestro conocimiento y codifica nuestros sesgos como si fueran leyes inmutables de la física, cabe preguntarse sobre nuestro propio papel en el futuro. Hasta ahora, usamos la inteligencia artificial como herramienta externa para entender un mundo caótico. Pero a medida que este cerebro convergente se vuelva la infraestructura central de nuestras finanzas, leyes y medicina, llegará el momento en que se invierta la relación. Es una posibilidad muy real. Llegará el día en que dejemos de usar a las máquinas para procesar la sociedad y empecemos a moldear activamente el comportamiento humano y nuestras leyes para que no generen fricción con la matemática óptima y absoluta de la máquina. Con esto, cerramos nuestra exploración de hoy. Un gusto acompañarlos. Las fuerzas que modelan nuestra tecnología están operando a un nivel fundamental. Agradecemos profundamente su tiempo en este análisis crítico. Sigan observando los patrones, cuestionando las estructuras y exigiendo transparencia a las cajas negras. Hasta la próxima inmersión profunda.